Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max, gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Otra vez en esta mesa con Arturo, repasando lo que fue la década del 90, hemos visto aspectos positivos, hemos visto aspectos negativos, tratamos de mostrarle la realidad con la mayor crudeza, respaldados en testimonios, en videos que muestran que lo que les estamos diciendo responde a la realidad de lo que se vivía en la época. Hoy nos vamos a instalar por allá por el año 1994-1995. La convertibilidad ya empezaba a crujir. La política de apertura indiscriminada de las importaciones empezaba a generar un impacto negativo. La tensión social se empezaba a sentir en el país, y si se sentía en el país, por supuesto, se sentía en San Francisco, Arturo. No, repercutía todo acá. Y precisamente en el año 95, que es el momento en el que Domingo Felipe Cavallo deja el Ministerio de Economía por ese, digamos, enfrentamiento que se produce con Carlos Saúl Menem, que no aceptaba o se resistía a aplicar la convertibilidad social de Cavallo. Entonces él se va, deja el ministerio y Menem continúa prácticamente solo y con su equipo trabajando sobre el proyecto y el programa que ellos tenían para desarrollar, pero que, como vos decís, ya comienza a crujir en todo el país y con algún poco todavía de retardo con respecto a otros lugares de la República. En San Francisco empiezan a producirse también los despidos, claro, cierre de empresa, caída de las ventas, ¿no es cierto?, problemas aumento de la desocupación. Y aumento de la desocupación, que en continuos años había llegado en San Francisco hasta cerca del 13%. Una cifra altísima. Una cifra muy alta. Nosotros acá vamos a tener los testimonios de dos sindicalistas importantes en el momento y de Guillermo Peretti del Departamento de Trabajo, que al día de hoy continúa desempeñando esas funciones que explican, ¿no es cierto?, qué es lo que pasaba en San Francisco. En primer lugar, vamos a escuchar a Rubén Pomiro, de la Unión Obrera Metalúrgica, claro, que él va a explicar cuál es la situación que pasaba en algunas empresas y por qué, ¿no es cierto? Lo importante es que en el caso de los dos sindicalistas que hablan en estos testimonios que damos esta noche en Huella, fueron muy moderados. Ellos plantean la crisis, plantean el tema de la necesidad de un cambio para que vuelvan a tener las empresas algún tipo de rentabilidad que les permita tomar personal, no despedir, no cerrar, pero con un estilo muy tranquilo, muy bien, así que se puede entender muy bien qué es lo que dicen. Y el segundo sindicalista que vamos a escuchar, ¿quién es? Hugo Ávila, de los gastronómicos. Claro, era una situación de una cierta incomodidad de los sindicalistas en la época. ¿Por qué? Porque en la UOM, Lorenzo Miguel, los gastronómicos también, y particularmente en San Francisco, habían jugado un rol muy importante a favor de Menem. Bueno, eso lo dice cuando escuchemos ahora, ¿no es cierto? Vamos a escuchar en principio a Rubén. Está con nosotros Rubén Pomiro, secretario adjunto de la UOM. Quisiéramos conocer cuántos nuevos despidos han habido pertenecientes a este gremio metalúrgico. Bueno, en el día de ayer por la mañana llegaron 11 telegramas de la firma Stanford, Sociedad Anónima, y
antes de ayer, 3 telegramas de despido del taller Abel González. O sea que en este último mes, así a grandes rasgos, aproximadamente, ¿cuántos empleados metalúrgicos fueron despedidos? Bueno, lo que va del mes, aparentemente hasta ahora serían esos. En distintas fábricas se dan 1 o 2 todos los meses. Es algo que ya se está creando un clima como si fuera ya hacerse una cadena de despidos y de cierre de empresa, cosa que realmente nos está cayendo un poco pesado el tema. ¿Cuál es la situación ahora de esos despedidos? Si tienen la oportunidad de tener otro trabajo o si realmente se les va a hacer difícil volver a ubicarse. Claro, dado como está todo el sistema de trabajo en San Francisco, te digo que se está haciendo muy difícil, dado a los cierres de empresas, reducción de personal en todo San Francisco. ¿Y a qué atribuiría usted como dirigente esta situación? ¿Es a la política económica o es a un mal manejo de parte de los dueños de las empresas? Mira, un poco se da a la política económica. Esperemos de que a partir del 1 de enero la situación cambie un poco, dado que a lo mejor se está teniendo así como una cortina delante de lo que pasa con el Mercosur, pero por el momento la política económica es la que está tirando abajo todo este sistema. Un poco los empresarios que en su momento no supieron tecnificar, un poco quizás de arrastre mismo del país. El mes pasado también hubo otros despedidos como los del frigorífico Felmar, como los de la fábrica Infersan. ¿Ya fueron indemnizados estos empleados? Infersan también está pasando un poco cosa media rara, un manejo un poco como si no tuvieran una información certera de cómo se tiene que hacer los despidos o cómo se tiene que hacer los arreglos personales con los trabajadores, porque en un primer momento mandan telegramas de despido, quieren pagar la parte del 50% en cuotas y pidiéndole al trabajador de que me mande el telegrama de renuncia, cosa de que es un poco de risa porque legalmente es una locura lo que están intentando hacer. Pero de todas maneras ustedes continúan bregando para que estos trabajadores puedan cobrar su indemnización correspondiente. Yo te digo, nosotros estamos tratando de bregar de que cobren indemnizaciones. Lo que más queremos bregar es para que se vuelvan a abrir fuentes de trabajo y que San Francisco deje de pasar las calamidades que está pasando con la industria. Muchas gracias. Muy bien. Bien, pasado, ¿no es cierto?, este testimonio que da Rubén Pomiro a Betina Jiménez. Vamos a escuchar a Hugo Ávila, del secretario general del Sindicato de los Gastronómicos, que él plantea lo que vos habías comentado también sobre la afinidad que tenía Ávila con el menemismo. Claro. Y él había sido uno de los pocos referentes del exacto, menemismo. Es muy dolido. Él dice que no habían tenido una participación política importante los gastronómicos en San Francisco porque habían apoyado a Carlos Saúl Menem. Claro. Que quienes no lo habían apoyado antes, ahora lo apoyaban a Menem y lo desplazaban a ellos. Claro. Pero que a la vez ellos estaban muy convencidos de que Menem podría haber sido, ¿no es cierto?, la persona que provocaba el cambio que era necesario en la Argentina. Pero que esa jugada, dice, nadie le respondió por ese juego que ellos habían hecho desde el sindicato. Y en este momento estaban apoyando para candidato a intendente a Raúl Fassi, claro, que había sido concejal de Jorge Bucco en el Partido Justicialista, claro, con la denominación que llevaban, ¿no es cierto?, en aquel momento. Así que esas son las expresiones, ya lo vamos a ver ahora en las declaraciones de Ávila, cómo él expresa, ¿no es cierto?, los problemas que tenían los trabajadores, el problema que había sido incluso, más allá de la parte política, la inundación de Miramar, donde por la inundación se habían perdido muchos puestos de trabajo del gremio gastronómico y que ya llevaban alrededor de 200 personas también que habían perdido su trabajo en gastronomía en San Francisco. Mirá vos, para contextualizar esto, a nivel internacional pensemos que había una crisis que se denominó en su momento la crisis del tequila. Claro, en México. Que arrancó en México, impactó a nivel global y en la Argentina eso generó un cimbronazo económico. A nivel político, claro,
lo que señala Ávila formaba parte de esa realidad. Pensemos que aquí, en la interna del peronismo del año 87, todo el peronismo de San Francisco detrás de Jorge Bucco jugó con Cafiero de la Sota. Claro. Y Hugo Ávila era uno de los pocos dirigentes de la ciudad que participaron apoyando a Menem. Recuerdo en aquel momento Juan Carlos Pastore también, por ejemplo. ¿Sí? Luego, de la mano de Cavallo, el sector de Bucco entra, digamos, al gobierno menemista y desplaza a estos que eran los menemistas originales. Claro. Entonces, de ahí los señalamientos críticos de Hugo, ¿no es cierto?, que tenían este contexto político. Exactamente. Está con nosotros Hugo Ávila, secretario general del Gremio de los Gastronómicos, y en nuestra ciudad han ocurrido despidos, mucha gente que ha quedado sin trabajo en otros gremios. En el gremio de ustedes, ¿cómo se encuentra el tema? Bueno, buenos días. Primero, en el gremio nuestro se encuentra quizás igual o peor que las otras organizaciones hermanas. Nosotros hace 2 años que venimos sufriendo bajas en la parte hotelero-gastronómica. Somos un gremio de artículos de lujo prácticamente nosotros, salvo en algunos comedores que son esenciales cerca de los lugares de trabajo donde tienen que concurrir sí o sí por lo menos para comer al mediodía algunos de los trabajadores que están cerca. La mayoría de las otras empresas, grandes hoteles y grandes comedores, al no salir la familia a la calle, al estar la situación como está hoy en día, se ven achicados y se achica primero de todo el personal. Hablemos caso específico de hoteles que tenían 50, 40, 50 empleados, hoy están funcionando con 13, 14 empleados. Si tienen que hacer un balance de aproximadamente cuántos fueron los despedidos en estos últimos tiempos, ¿cuál sería ese número? Bueno, el balance lo estamos haciendo a diario nosotros porque hemos modernizado un poco la seccional, la adquirir computadoras donde insertamos todos los afiliados en ella, y de 2 años a esta parte hemos perdido aproximadamente cerca de 200 afiliados, sin contar los 450 que perdimos cuando se inundó la Mar Chiquita. ¿Y esta gente tuvo la posibilidad de volver a insertarse en otro sector laboral o está en este momento todavía sin trabajo? Muchos de ellos están sin trabajo, donde aquí receptamos en la organización, ¿no es cierto?, el pedido de algunas empresas para tratar de acomodarlos. Hemos acomodado a varios, hemos llegado inclusive a algunos acuerdos, en caso específico de la terminal, cuando se despidieron 25 obreros, Ronconi hermano tomó 23, y así, pero la mayoría se está volcando hacia esas empresas que están haciendo fiestas, que están recetando mucho personal, y más ahora que vienen las épocas, ¿no es cierto?, de las fiestas, de las despedidas. Y bueno, ahí una de las empresas que está haciendo servicio está tomando mucho personal de ese que está sin trabajo. Otros gremios han tenido problemas en cuanto a la indemnización de sus afiliados por el hecho de que no se les pagaba la indemnización o de lo contrario se le quería pagar en cuota. En el caso de los correspondientes a este gremio, ¿han tenido ese problema? Bueno, eso es un caso, siempre lo dijimos cuando estamos inclusive trabajando en CGT. Por desgracia hoy no existe el movimiento obrero en San Francisco, porque algunos vivos utilizaron la estructura política para desmembrar el movimiento obrero, y ese es un robo encubierto que tiene la patronal, donde juegan con la necesidad de los trabajadores, donde ven que necesitan para llevar a su casa, ¿no es cierto?, el sustento de su familia, y negocian hasta un 50%, donde ofrecen indemnizaciones muy bajas, y ante la desesperación de la gente, por eso digo que un robo encubierto, arreglan, los trabajadores arreglan porque lo necesitan. Yo creo que todas las organizaciones tenemos el mismo problema. Por último, ustedes ahora van a apoyar una fracción política para las próximas elecciones. ¿Cómo se ha tomado esta decisión? Bueno, esta decisión la hemos tomado porque no queríamos trabajar más políticamente. Quien les habla y la organización de gastronómico aquí en San Francisco fue la propulsora de la candidatura del compañero Menem, cuando todos los que hoy están gobernando eran contra del compañero Menem, le decían poco más que era un gorila. Quedamos relegados porque fuimos fieles a
a esa estructura y a esa campaña. No tuvimos cabida dentro de la estructura partidaria de los que hoy manejan el municipio. Y después sobrevinieron un montón de batallas internas donde siempre fuimos partícipes, donde siempre tuvimos la suerte de ganar, donde llevamos a algunos compañeros a la legislatura y después los sacamos de la legislatura como castigo. Y así la línea de donde yo pertenezco, que es la línea del compañero Arauz, tampoco los pagaron mal. Yo llevo 23 años dentro de la organización y 15 como político, y ustedes me ven que estoy en mi seccional, en mi barrio Parque, y nunca pedí cargos políticos para nosotros. Siempre pedí la posibilidad de ayudar a la gente que trabaja para la campaña política, que son los muchachos que están todas las noches en las calles, y para ellos, que están sin trabajo, para ellos hemos pedido. Ninguno cumplió. Y después se acercó una posibilidad con esta línea del compañero Fassi, candidato a intendente en 1995, en la cual compartimos muchas cosas. Primero, la honestidad, y es un hombre tan humilde como nosotros. Nos gustó su forma de ser y lo estamos acompañando, con todo, con nuestra estructura, con lo poco que tenemos, pero pienso que vamos a llegar a un final, a un buen final, porque hay gente que se está acercando, nos conocen a nosotros gastronómicos cuando tuvimos que salir a poner la cara por los trabajadores, la pusimos. Cuando tuvimos que poner la cara para que Menem llegara a presidente, la pusimos, y hoy ponemos la cara para que el compañero Fassi sea intendente de San Francisco. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Bien, bueno, eso es lo que vimos recién de Hugo Ávila, y pasamos ahora a la parte, digamos, de alguna manera oficial, o desde el gobierno de la provincia de Córdoba, a través del Departamento de Trabajo, donde Hugo Bonino, otro periodista, ¿no es cierto?, Sí, de la señor. época, y que también nosotros conocemos, entrevista a Guillermo Peretti, que da su punto de vista sobre la crisis que se estaba viviendo para los trabajadores de San Francisco, y donde, ante una cifra, la vamos a ver ahora en la entrevista, que le da Bonino a Peretti, Peretti acepta el número, pero hace como una pequeña corrección indicando de que ese número que da Bonino es real, pero en un tiempo menor al que Bonino había, en un periodo menor. Quiere decir que la crisis era más grave todavía de la que el periodista tenía como registrada para el momento. Y bueno, y hay una honda preocupación, tanto del periodista como de Guillermo Peretti, que era el titular del Departamento de Trabajo en San Francisco, lo mismo que Pomiro, de la UOM, en su momento cuando lo escuchamos y habló, y Hugo Ávila, del gremio de lo gastronómico. Situación que se puede repetir en muchos de los otros gremios, Sindicato de Empleados de Comercio, en la propia la gente de la construcción, en la UOCRA, en fin, en los distintos gremios, ¿no es cierto?, esta situación era la misma. Simplemente nosotros ponemos estos dos ejemplos y ahora escuchamos, ¿no es cierto?, a Guillermo Peretti dando su análisis del momento. Estamos con el doctor Guillermo Peretti, delegado del Departamento de Trabajo en San Francisco. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Doctor, un poco conocer la situación, cómo están dadas las cosas a esta altura del mes con respecto al tema despido en la ciudad. Bueno, con relación a los despidos que se han producido en este último tiempo, se están tramitando actuaciones tendientes a que los trabajadores obtengan una indemnización, ¿no es cierto? En algunos casos el trámite aún está pendiente porque hay una audiencia fijada, como en el caso de la firma Martino Vareta, que se va a realizar una audiencia pedida por todo el personal y el Centro de Empleo de Comercio, que es el gremio afectado en este caso. Y en otros casos, lamentablemente, ya las actuaciones administrativas han pasado a archivo porque no hubo posibilidad de arreglo, como por ejemplo el caso de la Clínica San Pablo, donde no se presentó el contador Benatti y la otra firma citada, que era Aclisa, deslindó toda responsabilidad, manifestando que ellos simplemente tenían un contrato de locación con Benatti, pero ninguna otra responsabilidad al respecto. Así que en ese caso, el gremio interviniente, que en este caso es la sanidad, ya ha pedido el archivo de las actuaciones porque tendrán que recurrir a la sede judicial para y defender el derecho de los trabajadores en ese caso despedidos. ¿Algún otro tema que se ha dado en otros lados de la ciudad, en el departamento, en estos últimos días? Bueno, se continúa con la percepción en cuotas de los acuerdos obtenidos en algunas firmas, especialmente en el ámbito metalúrgico, donde en el Ministerio de Trabajo se está realizando el pago de las indemnizaciones pactadas en cuotas por la gente de Corradi,
de Fraber y de otras firmas de la ciudad que oportunamente también se despidió un número importante de personas, pero arribaron a acuerdos. También hubo algunos acuerdos con otra firma, Infersan, en la cual algunos han arreglado precisamente la situación, pero todavía hay un número de trabajadores que no han llegado a un acuerdo. Doctor, ¿es preocupante la situación en San Francisco o a esta altura del año, teniendo en cuenta y haciendo una relación con respecto al año pasado, está más o menos dentro de los cálculos de ustedes? No, yo creo que es preocupante. Ha habido un número importante de despidos porque sumando las distintas actividades que hubo cierres de empresa, o hubo despidos por falta de trabajo o despidos sin causa, llegamos a un número considerable de gente que ha perdido su trabajo. Como yo lo he dicho en otras oportunidades, la situación es bastante difícil porque no hay otras fuentes de trabajo. A su vez, hay una gran dificultad de la gente de determinada edad, a partir de los 40 años, en conseguir otro trabajo. Así que yo creo que la situación es realmente difícil y sigue siendo el gremio metalúrgico el principal afectado, aunque se han agregado despidos en un buen número en otras actividades también. De acuerdo a una cifra que nosotros manejamos, alrededor de 160, 170 personas habrían pasado por el Ministerio de Trabajo en estos últimos meses. Sí, se podría tomar una cifra aproximada a las 150 que podríamos tomar en el último trimestre o quizás un poco menos de tiempo también. ¿Es probable que antes de fin de año esté el Ministro de Trabajo, el doctor Sapia, en San Francisco? No tengo confirmación oficial de eso. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahí estaba, 3 testimonios valiosísimos que nos reflejan lo que se vivía en materia laboral en la ciudad de San Francisco, donde ya empezábamos a recibir el impacto de un plan de convertibilidad que empezaba a generar consecuencias negativas, ¿sí? Un programón realmente el que hemos tenido hoy, y también, por supuesto, la mirada de sindicalista, pero la mirada desde el Departamento de Trabajo con datos oficiales que nos aporta el doctor Guillermo Peretti. Un programón, les decíamos, que terminamos de compartir con ustedes y que, bueno, los invitamos a seguir acompañándonos, porque la década del 90 todavía nos va a dar mucho de qué hablar. Fueron extranjeros que confiaron y se radicaron en San Francisco. Fueron argentinos que trabajaron para hacer un San Francisco mejor. Fueron sanfrancisqueños que se prodigaron para hacer trascender a su ciudad. Hoy, sus fotos, bienes, obras y recuerdos, junto a los de cientos de personas, están custodiados en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región, para conocimiento y ejemplo de las nuevas generaciones. Esta entidad cuenta con un terreno, un valioso patrimonio, el trabajo voluntario de muchas personas desde 1996 y un proyecto para dar a San Francisco y la región un archivo y museo de real jerarquía. Y para ello necesita el apoyo de la comunidad. ¿Cuál será su aporte para que esta obra se concrete? Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Acron, Grand Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Grand Max, gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Grand Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Grand Max.